not sure if there's a happier occasion to stumble into than a birthday party. The same day, I'm visiting Aldeas Batún. Think of it like a family-run Maya bed and breakfast near Valladolid. One of these kids is a year older. ¿Quién es la que cumple años hoy? ¡Cumpleaños! Tú, ven acá. ¿Cuántos años cumples? 7. 7. Que brinde, que brinde, que brinde. ¡Salud! Cuéntenme con qué me están recibiendo. Esa es agua de chaya. This is chaya water. Agua de chaya, Agua de chaya. la bebida de los dioses. Ki makingo lekin amkechete lo y le chaya. Ay, gracias, Irma. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Igualmente. Bienvenidas al Aldeas Batún, gracias. Okenesh, Ay, mira, Kulenesh. huele tan rico. Y hoy hemos preparado muchas cosas ricas para ¿Qué ustedes. hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer? Aldeas Batún was an idea by Doña Irma and her family to preserve and honor their Maya roots by hosting visitors and sharing traditional meals. But there's a catch. If you want to eat here, you actually have to cook here, which makes me so happy. Si no hacen su comida, no come. That includes harvesting your own ingredients. We're picking some chaya. Este es menta, Menta. chile. ¡Qué belleza! ¿Uno? Ajá. Uno. Bashi con esto te De dan, ti, ¿no? y usted una parte aquí. Ajá. Ok. ¿Cómo se llama esta manera? Ese es un canche. 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 Y hace alusión a nuestro apellido. Fíjese que nuestro apellido es Canche. Ajá. Y es apellido maya. ¿Este los construyó usted? Sí, sí, antepasados así se hacen canche para cultivar sus hierbabuena, cilantro. We're gonna go get eggs. Eu vejo que yo checacho, ¿va? Y ahora, le está dando de comer. Muy bien, Irma. ¿No se enojan si entramos? No. Si se enojan, la pescamos ya para la comida, ¿eh? Ah, ya vi. Y Cusco. Sí, usted lo puede Ay, sacar. pusieron sus huevitos. Sí. Yo. Okay. If you want eggs, you have to come and get your eggs, okay? With their fresh ingredients, Irma and her daughter Zoila are ready to teach me their first traditional Mayan dish, siquilpac, a smoky, nutty salsa made with toasted pumpkin seeds. And rather than the usual take with tomatoes, they are using green plums. No le ponemos mucha presión porque al final de cuentas lo que necesitamos Sí. es que el pellejito pues ya se deshaga. Ahora esta es la pepita molida. Exacto. Add salt, chile, and a little orange juice, and this simple dish is bursting with flavor. Comemos ya sea con tortilla o con la tostada. Provecho. ¡Provecho! ¿Cómo se decía? Buenísimo en maya. Hachki. Hachki. Very tasty. ¡Qué delicia! You chew on the seed like an olive, but when you chew on the seed, it's like so tart and acidic and juicy and yum. Vas. No lo conocía, me fascina probar cosas nuevas. ¿Qué sigue? Ahorita vamos a hacer una sopita de chaya. Ok. This nutritious soup is made with chaya, ground pumpkin seeds, and torn handmade tortillas. Es caldo de chaya, pero le ponemos ya tortillas gorditas para hacer la sopa. Le echo limoncito, salsita, un poquito. Simple, but it hits the spot. Y luego, ¿cómo se la come? La voy a copiar. Se puede poner la hoja. Mm. A mí me encanta comer con las manos. Nuestros abuelos comían así, no tenían cuchara. This is so good. Irma's family is at work on another traditional dish, huevos encamisados. Fresh-made corn masa is used to make tortillas stuffed with eggs and cooked. Then they're topped off with a tangy salsita made with onions, chile, and chaya. Y te lo comes así, como un taco. Como un taquito. Sí. Está delicioso. And now, a special treat to top it all off.
handmade chocolate served with Stabentun, a Mayan anise and honey liquor. Irma's traditional way of offering gratitude to people, to food, to the culture. Mientras tengo visita, lo consiento todos los que me llegan aquí de verdad con el corazón en la mano y me gusta recibirlos, me gusta que se vayan felices con lo poco que doy para conocerla. Qué rico, qué rico, Gracias, qué rico. muchas gracias. Se come un poquito de chocolate, un Sí, poquito de tantito Stabentún. de chocolate. Un sorbo entonces, ¿eh? No sin antes decir salud. Saludo. Saludo. Salud. Don't forget, it's someone's birthday, and it's time for my favorite part. ¿Quién va a comer pastel? Yo. Bueno. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Digo La que verdad. no es suerte tener esta familia y 20 nietos con los que pasar tiempo aquí. Los amo, los adoro como si fueran mis hijos.